Bienvenidos a la sección 3 del curso. Como veníamos mencionando hasta el momento, estábamos haciendo foco en algunos de los derechos que esta convención protege y que busca que las personas mayores puedan gozar. Habíamos hablado hasta el momento de todos aquellos derechos que hacen referencia a la vida, a la dignidad, a la salud de la persona mayor, inclusive cuando se encuentra en una residencia de larga estadía, cuando recibe cuidados de cualquier tipo, pero también en relación a esos hechos es muy importante el artículo número 12, que establece el derecho a la privacidad y a la intimidad. Y este derecho vale para cualquier ámbito de la vida. Lo que busca es que la persona mayor y su vida privada sea respetada, haya la mayor confidencialidad posible, donde haya la mayor intimidad y privacidad posible en sus relaciones personales, en su correspondencia. Y cuando hablamos de correspondencia nos referimos a todo tipo de correspondencia, los llamados, los mensajes, sus redes sociales. Todo eso tiene que estar en la esfera de su intimidad y privacidad y no ser avasallados por ninguna circunstancia. También la intimidad de su cuerpo. Sabemos que muchas veces estos derechos son vulnerados cuando las personas se encuentran en alguna institución o mismo por nosotros como nuestra familia, por tratar de hacer un bien, podemos tratar de avasallar la privacidad y la intimidad de la persona mayor, por lo cual se hace especial énfasis en estos aspectos. También se hace especial énfasis en todas estas instituciones que mencionábamos, los servicios hospitalarios, las residencias. En ningún caso, por más de que la persona se encuentre en su vivienda o se encuentre fuera de ella, este derecho puede ser vulnerado, incluso por nosotros, sus familiares, por su comunidad o por los profesionales que trabajan con ellos y con ellas. Aquí hablamos específicamente de la Ley de Derechos del Paciente, en la cual esto se establece en Argentina. Siempre decimos no con el mismo nivel de especificidad con el que lo hace la Convención Interamericana, pero ya tenemos un atisbo. Y lo mismo sucede con la Ley de Protección de Datos Personales, que en Argentina también está vigente y que debe ser respetada, sobre todo en el caso de las personas mayores. Y si hablamos específicamente del ámbito de la salud, no debemos olvidar, no debemos dejar de ver este instrumento que es muy importante, que es el consentimiento informado. En Argentina existe, tanto en la Ley de Derechos del Paciente como en nuestro Código Civil se hace referencia a la importancia de que las personas mayores y todas las personas en general tengamos acceso a información clara al respecto de todos los tratamientos e intervenciones a los que seamos sometidos. Pero no solo es importante que nos den un papel y que los podamos firmar, sino es importante que lo comprendamos, que la persona, el profesional que esté a punto de realizar ese tratamiento tenga un tiempo de sentarse con nosotros y explicarnos en qué consiste ese tratamiento. Explicarnos no solo qué va a pasar durante el tratamiento, sino antes y después. Y poder aceptar nosotros, si deseamos, cuáles son las consecuencias de ese tratamiento. Esto también está muy vinculado con el derecho a la autonomía y a la independencia y con el derecho a la salud, por cuanto a que las personas mayores, así como todos los adultos, tenemos derecho a rechazar aquellos tratamientos que pensemos que no nos van a brindar una solución terapéutica, que nos vayan a hacer más daño de lo que nos vayan a curar. Por lo tanto, el consentimiento informado es un instrumento muy útil para que la persona mayor pueda hacer saber su voluntad y para que pueda comprender los riesgos, aceptarlos o no aceptarlos en el caso de alguna intervención. También, y este es un derecho muy importante, dado que el abuso, el maltrato que las personas mayores sufren en nuestra vida cotidiana es muy alto. La Organización Mundial de la Salud estima, porque no hay datos certeros, dada una baja tasa de denuncias, que al menos una de cada 6 personas mayores ha sufrido violencia en algún momento a causa de su condición como persona mayor. Y esto tiene que ver, y está muy vinculado, con el viejismo que mencionábamos al comienzo de este curso. Al estar atravesada toda nuestra vida social y comunitaria por un fuerte sentido de discriminación hacia las personas mayores, no tanto como un colectivo en sí mismo, sino que tenemos mucho viejismo internalizado, pensando que viejo es igual a enfermedad, pensando que la vejez es igual a discapacidad, pensando que la vejez es igual a ser decrépito, ser incapaz de hacer cosas. Y eso nos atraviesa y está muy inserto en la sociedad, por lo cual es muy factible de que se dé habitualmente casos de violencia psicológica,
maltrato psicológico, violencia económica por pensar que las personas mayores de nuestro entorno no son capaces de decidir autónomamente por sí mismas, maltrato institucional al no brindarle los espacios que necesitan las personas mayores para poder hacer valer sus derechos o brindar un exceso ritualismo formal que nos lleva a que las personas mayores no puedan hacer las denuncias porque tienen que realizar una serie de pasos muy exhaustivos y que en muchos casos no son necesarios. Por supuesto que existe violencia física hacia las personas mayores, tanto desde sus familiares, que son los principales denunciados cuando hay algún caso de violencia, específicamente los familiares varones, es decir, quienes se ha demostrado en Argentina que son los principales agresores de las personas mayores, suelen ser sus cónyuges varones o sus hijos varones, aunque también muchas hijas pueden ser victimarias en estos casos. En estos casos, lo que se busca es prevenir, en primer lugar, la violencia, sensibilizando, haciendo conocer estas microviolencias, estas microagresiones que todos realizamos todos los días sin darnos cuenta, porque nuestro vigismo está internalizado, pero también lo que busca la convención es que cada estado, dado que esta es una convención que vincula y hace responsables a los estados, también a las familias y a las comunidades, pero a los estados como quien debe ser el actor relevante para hacerlo llevar a cabo, entonces los estados tienen el deber de hacer accesibles métodos, medios de denuncia y que las protecciones que se le brinden a la persona mayor sean eficaces. Es decir, que haya medidas preventivas y que haya medidas cuando ya la violencia está sucediendo para evitar la revictimización, evitar la prolongación de este estado de violencia. Y también muy específicamente esta convención, además de nombrar los distintos tipos de violencia, lo que hace es describir y definir al abandono como un método de violencia. Es decir, cuando sabemos que la persona mayor no va a poder realizar algunas de las actividades de la vida diaria por sus propios medios y a sabiendas de eso, de manera adrede, nosotros no le brindamos lo que esa persona mayor necesita, estamos generando un abandono. Y acá quiero hacer una distinción porque existe un delito de abandono que está en nuestra ley penal que requiere muchos otros aspectos y por lo tanto es más riguroso porque pertenece a la ley legal, a la ley penal y hay una consecuencia, hay una pena para ello. Sin embargo, la convención habla del abandono en un sentido más coloquial, ¿sí? Lo que todos podemos llegar a hacer en algún momento y que puede redundar en un abandono con consecuencias muy severas para las personas mayores. En Argentina tenemos algunas leyes que ya prevén estos casos de violencia y cómo abordarla, que son la ley 24.417 para quienes quieran ahondar, aunque habla de violencia familiar. Allí no se habla tanto de lo que es la violencia de género, o en este caso la violencia por motivos de edad. También está la ley 26.485 de violencia contra las mujeres en los aspectos y espacios donde desarrollan sus relaciones interpersonales, que es un poco más amplia y tiene en cuenta la perspectiva de género. Y también tenemos la Convención Belém do Pará, que también ha sido receptada por nuestro organismo jurídico, que consagra en general todos los derechos de las mujeres y de las niñas con una perspectiva de género. Por lo cual debemos interpretar todas las violencias mediante una perspectiva de género, pero en el caso de la vejez también tenemos que tener en cuenta la mirada gerontológica. También es muy importante que en el marco de la violencia se evite coartar la libertad de expresión y el acceso a información de las personas mayores. Es decir, sus opiniones deben ser tenidas en cuenta de manera fundamental cuando se trate de su propia vida, pero también se le tienen que brindar medios para que pueda ejercer, expresar sus opiniones libremente. Y también cuando habla del acceso a la información, la convención es muy clara al decir que las personas mayores tienen derecho a acceder a la información por los medios de su elección. Esto significa que no debe haber un canal único de comunicación para que estemos satisfechos con que este derecho está cumplido, sino que en todo lo que respecta a la persona mayor tenemos que ofrecerle distintos canales. Si hay un canal digital, también que haya un canal presencial. Si hay un canal que tiene que ver con el acceso a Internet, tiene que haber otro que sea offline. Es decir, tenemos que acceder
y brindarles ese acceso de una manera que sea adaptada a sus necesidades, adaptada a lo que conocemos y lo que se puede ejercer. En Argentina existe la Ley de Acceso a la Información Pública, que un poco recepta, aunque no es tan clara, porque nos brinda solo acceso a información en grandes volúmenes de datos y no específicamente a lo que es personas mayores, pero sí entendemos que todos los organismos deben ahora contener esta ley, deben adecuar sus procedimientos a esta Convención Interamericana. También, y no menos importante, la persona mayor debe poder brindar su tiempo, debe poder integrarse con su comunidad y participar en lo que desee, ya sea espacios culturales, espacios políticos, espacios sociales, espacios educativos. Y esta ley, este artículo en específico, es muy importante porque existen muchas barreras que no son conspicuas, que no son directamente visibles o detectables. Pero hay muchas actitudes, hay muchas barreras físicas que impiden que las personas participen en sus comunidades, en sus barrios, como por ejemplo las dificultades edilicias, las dificultades en el acceso a la información sobre cómo pueden participar en esos espacios. Por lo cual, lo que busca evitar la convención es el aislamiento y busca que las personas sean parte de sus comunidades en los distintos espacios para que sea valorada su opinión, sean valorados sus saberes. Esto también es receptado en nuestra Ley Nacional de Educación. También la Convención resalta el derecho a la seguridad social como una contingencia. Nosotros sabemos que el derecho a la seguridad social es un derecho que nace como una contingencia ante distintas situaciones de la vida. Lo que busca es que mediante los aportes que las personas mayores realizan durante su vida, durante su trabajo, mediante los impuestos y demás, puedan tener una cobertura ante distintas situaciones. Por ejemplo, la enfermedad o durante la vejez. Si yo no puedo trabajar, tengo que tener un acceso a la seguridad social mediante una pensión, una jubilación que me asegure una vida digna. Esto significa que nos tiene que dar un umbral donde nuestros derechos sean satisfechos. Y esta seguridad social, dice la Convención, no tiene que depender de trámites que sean exclusivos para cierta parte de la población o que sean discriminatorios para cierta otra parte de la población. Aquí en Argentina, aunque no parezca, somos muy afortunados porque nuestra cobertura de jubilación y de pensión excede el 90%. Esta convención, como mencionábamos, es latinoamericana, por lo cual muchos países que la han ratificado no tienen un sistema de pensión o de jubilación que alcance a tal volumen de nuestra población. Si bien nuestro sistema tiene muchas falencias y como todos los sistemas es perfectible, el acceso a la seguridad social en Argentina es muy, muy amplio. Y esto está garantizado por nuestra Constitución Nacional en el artículo 14 bis, por la Ley 24241, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y por supuesto la Ley 27260, que brindó acceso a la reparación histórica. Bien, en consonancia con este derecho a la seguridad social, se destaca el derecho de las personas mayores al trabajo. Y este derecho al trabajo tiene que ser no discriminatorio, tiene que ser bajo la voluntad de la persona mayor y busca específicamente que la persona mayor tenga condiciones laborales justas, es decir, que no sean diferentes a las que tenía cuando era joven, que se evite discriminar o estigmatizar a las personas mayores que desean acceder al empleo. En este caso hablamos de equidad, ¿sí? Hablamos de que la edad no sea un criterio que impide que las personas mayores puedan seguir trabajando o de que deban forzosamente jubilarse a determinada edad. Por lo cual la convención busca que haya mecanismos para que las personas mayores puedan seguir trabajando cuando lo deseen, cuando sea parte de su proyecto. Y por otro lado, hablamos de la educación, porque la educación debe ser una educación a lo largo de la vida. Tienen derecho a seguir aprendiendo a lo largo de la vida y hablamos también, aunque en nuestro país es menos frecuente, del derecho al acceso a la alfabetización. ¿Sí? Si hay personas que desean alfabetizarse o que desean acceder a la tecnología, al arte, a la cultura, deben proveerse espacios en los cuales las personas mayores puedan seguir accediendo a la educación y que esta educación sea adaptada a sus necesidades, a sus posibilidades y a sus potenciales. Es decir, que
haya una justicia en ese acceso a la educación. Si hablamos de la educación, tenemos que hablar de la Ley de Educación Nacional, donde se menciona este acceso a la educación para los adultos, y también en la Ley de Contrato de Trabajo se establecen pautas para evitar la discriminación de las personas trabajadoras. Si bien la edad está mencionada, esta convención hace un llamamiento específico, dado que hay muchas otras causales de discriminación en el trabajo, la vejez es una de ellas y es una de las más frecuentes. Y también la ley 24.241 que mencionamos antes, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, hace una alusión a las personas mayores que quieren seguir trabajando para que no pierdan su haber previsional si es que desean volver a integrarse al mercado de trabajo, por lo cual brinda estas facilidades para las que las personas mayores puedan gozar de su derecho a la seguridad social y a la vez poder acceder al trabajo. Y por último, para este módulo, pero no menos importante porque nos va a permitir acceder y hacer efectivos todos los derechos anteriores que veníamos charlando, y este es el derecho al acceso a la justicia. Cuando hablamos de la justicia, hablamos de la justicia en un sentido amplio, ¿no? Tenemos la justicia en cuanto a los jueces, a los juzgados, pero también tenemos la justicia administrativa. Podemos hacer reclamos mediante el sistema administrativo cuando se trate de un órgano administrativo el que gestiona, el que se hace cargo de la efectividad de ese derecho. Y tanto entonces en el orden administrativo como en el orden judicial, las personas mayores tienen que tener mecanismos accesibles para poder denunciar si les sucede algún abuso del derecho, si sus derechos son vulnerados, y para poder participar de todos estos procesos. Sabemos que muchas veces los procesos judiciales son muy técnicos, son muy largos, pero eso no significa que la persona mayor no tenga acceso. En primera instancia, tenemos que recordarles a todos que existen patrocinios jurídicos gratuitos, es decir, que hay distintos espacios, generalmente brindados por universidades o por gobiernos o por entes autárquicos como la Defensoría General de la Nación, que proveen asistencia jurídica gratuita, es decir, que nos pueden acompañar en el juicio como abogados patrocinantes sin que uno tenga que abonar algunas tasas que son muy costosas como la tasa de justicia. Para eso podemos utilizar el beneficio de litigar sin gastos y estos sistemas que nos brindan un asesoramiento gratuito. Entonces, por un lado, tenemos que recordar que no necesariamente tiene que ser oneroso el acceso al sistema judicial. Pero también hay otros trámites administrativos que podemos realizar, por ejemplo, ante organismos como PAMI, ante organismos como nuestros municipios, nuestras sedes municipales que brindan ciertos accesos, todos aquellos espacios en los cuales yo pueda resolver mi reclamo. Este acceso tiene que ser en condiciones de igualdad con el resto de la población. Se tienen que brindar ajustes razonables, es decir, si la persona mayor, por ejemplo, no se pudiera desplazar, tenemos que hacer todo lo conducente para evitar que sea necesario su presencia, es decir, que todos los procedimientos se vuelvan accesibles, evitar aquellas barreras que son superfluas y que no hacen al ejercicio del derecho por sí mismo. Aquí recordamos, por supuesto, las leyes que ya habíamos mencionado anteriormente, pero también la ley Micaela, que es obligatoria en cuestiones de género, que es un gran ejemplo sobre cómo nuestros sistemas jurídicos, nuestros jueces, nuestros secretarios y todo el personal del Poder Ejecutivo puede capacitarse para tener la perspectiva de género. Sería ideal que también pudieran capacitarse en esta Convención Interamericana para tener un poco más de esta perspectiva gerontológica de la que tanto hablamos. Pero también, yendo a un mecanismo que tiene nuestra Corte Suprema, que son las acordadas, es decir, algunos reglamentos, algunos instrumentos que ellos mismos promueven para que todos los jueces de nuestra República puedan acceder a ellos y con cierta fuerza obligatoria, tenemos el acordada número 5 de 2009, en la cual se adhiere a las reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia fueron también una serie de reglas, un instrumento que se elaboró en este Estado brasileño, por el cual muchos jueces de todo el mundo buscaron establecer pautas para que las personas de todas las edades, las personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes o cualquier persona que sufra alguna vulneración de derechos pueda acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Y estas reglas promueven
muchos de estos ítems que ya habíamos hablado: asistencia jurídica gratuita, patrocinio jurídico gratuito, ajustes de procedimiento, ajustes razonables, entre otros hechos que podemos realizar desde nuestro lugar, los jueces desde su lugar, para promover el acceso a la justicia de manera efectiva y no solamente sustantiva. Hasta aquí hemos llegado al tercer ítem de este curso. Nos encontramos pronto.